Hola estudiantes, este es el tercer y último video de la serie sobre principios de la economía, donde analizaremos los tres últimos principios que plantea Mankiw sobre el funcionamiento de la economía en su conjunto. El principio número 8 plantea una realidad notoria de las diferencias entre los países del mundo hoy día. ¿Por qué algunos países son ricos y otros son pobres? Bueno, básicamente porque el nivel de vida de un país, por lo tanto, las condiciones en las que vive la población de un país, en principio depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un país tiene mayor capacidad para producir bienes y servicios, en general, sus habitantes pueden disfrutar de mayor cantidad de bienes y servicios. Ya sea que lo midamos a través de indicadores de riqueza o de indicadores de acceso a bienes o en el aspecto del acceso a la educación o a la salud, en general se encuentra esta correlación de que a mayor capacidad de producir, mejores son las condiciones económicas del país. Y por lo tanto viceversa, a menor capacidad de un país para producir bienes, mayores niveles de pobreza o de carestía material que vive la gente. ¿Cómo se mide esto? Bueno, a través de dos conceptos. Uno muy conocido, que es la producción. Bueno, uno dice, bueno, si un país produce más, debe ser más rico. Pero en realidad no es ese el concepto más relevante, sino el de la productividad, que es lo que se produce más por unidad de tiempo o por persona. No es lo mismo que en un país de 100 habitantes se produzcan 100 unidades que en otro país de 20 habitantes que produzcan las mismas 100 unidades. Evidentemente el segundo es mucho más productivo. ¿Y eso se traduce en qué? En que esas 100 unidades producidas luego se reparten entre los 20 individuos. Por lo tanto, en promedio les daría 5 bienes a cada uno. Mientras que en la economía primera teníamos 100 unidades para 100 personas. Por lo tanto, solo les tocaría en principio un bien a cada uno. Eso sin descontar el tema de la desigualdad en el acceso a la riqueza, que es otro problema aparte. Pero simplemente mirándolo el aspecto de la productividad, claramente en una economía de mayor productividad el acceso a los bienes es mucho mayor que en el otro. ¿Sí? Y es uno de los grandes problemas de cómo los países hoy día tratan de salir del subdesarrollo y de la pobreza. ¿Cómo lograr incrementar la productividad? Ese es todo un tema de discusión sobre lo cual no hay acuerdo entre los economistas, porque hay distintas corrientes, distintas miradas sobre el problema, pero sí todos coinciden en el hecho de que la productividad es clave para que un país se vuelva desarrollado y rico. Bien. El principio número 9 es un principio de perogrullo prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero y a eso se le llama inflación. Primero que nada, la inflación es el aumento sostenido del nivel general de los precios. No es sube el precio del papel higiénico y el precio de la carne, por lo tanto hay inflación. No, es cuando todos los precios o la gran mayoría de ellos suben. Ahí es cuando hablamos de inflación. Hay muchas razones por las cuales en una economía hay inflación. Sin embargo, una de las más usuales y una de las que suele generar mayores problemas es cuando el gobierno decide tener una política monetaria demasiado laxa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la necesidad de conseguir más dinero para cubrir sus gastos, simplemente recurre al mecanismo de imprimir. Y el mecanismo de imprimir está demostrado en todos los países donde lo ha hecho, de que tarde o temprano termina provocando un proceso inflacionario, es decir, un aumento sostenido a nivel general de los precios que termina desarmando a toda la economía. Lo vemos en el caso actual de la economía venezolana, o lo podemos ver en tiempos pasados, lo sufrió Uruguay, lo vivió Argentina. El caso histórico a nivel global más conocido es lo vivió Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, cuando tuvo que pagar en buena parte los costos de las indemnizaciones de guerra y tuvo para ello que imprimir enormes cantidades de dinero y eso llevó a una devaluación masiva de la moneda y a que se disparara los niveles de los precios. Bueno, eso genera enormes desajustes en la economía y es uno de los principios que se considera muy importante. Finalmente, el principio número 10 plantea una idea desarrollada por un economista llamado Phillips, que él decía, en el corto plazo, y presten atención a esto, en el corto plazo, no en el largo plazo, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre inflación y desempleo. Es decir, lo que él denomina con la curva de Phillips, y lo vemos en una representación en los ejes X e Y,
Hay una correlación negativa entre inflación y desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una inflación muy alta, no puedo, en el corto plazo, promover una política de pleno empleo. ¿Por qué? Porque eso me desata inflación. Es decir, en general las políticas expansivas para contener el empleo, expansiva, es decir, el Estado decide invertir más o gastar más dinero en la economía para generar mayores fuentes de trabajo o para que las empresas puedan contratar más gente, lleva a un aumento en la emisión monetaria y dispara la inflación. Lo mismo lo contrario. Si yo tengo una situación de elevado desempleo, una situación crónica, si yo reduzco la inflación allí, lo que me voy a encontrar es con un problema porque lo que voy a hacer es agravar el problema de desempleo. Entonces, lo que tenemos es que en el corto plazo la mayoría de los gobiernos tienen que optar por, solucionar una de estas variables a la vez. O primero combato la inflación o primero combato el desempleo. Según los enfoques de los gobiernos, está en qué tipo de políticas suelen desarrollar. Sobre esto también hay algunas discrepancias entre los economistas, pero en general la mayoría coinciden en que suele haber esta correlación entre ambas variables. Por lo tanto, cuando a veces se habla de solucionar el problema del desempleo, es necesario tener en cuenta que eso puede generar una disparada inflacionaria o que si queremos controlar la disparada inflacionaria, eso puede generar desempleo. Y esto es todo, jóvenes, por el momento, para cerrar este video. Vamos a trabajar luego con una serie de ejercicios, pero desde el punto de vista teórico, esta sería la presentación de los principios de la economía. Hasta luego.